vamos a hablar de algo que nos aqueja a muchísimos en el país y en el mundo entero, que son los dolores de cabeza. Pero lo cierto es, como en muchos padecimientos, es que nosotras las mujeres nos llevamos la rifa. Así que vamos a explorar hasta qué punto este tipo de migrañas pueden tener una relación con los intestinos, con lo que comemos, con nuestros hábitos. Y hoy está el experto con nosotros, a quien le vamos a dar la bienvenida, al doctor Gerardo Javier Lang. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Un placer, feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Doctor, cuéntenos un poquito, ¿verdad? ¿Cómo identificar un dolor de cabeza, verdad? Cuando se debe a tensión, o cuando verdaderamente es una migraña, o cuando tiene relación, por ejemplo, con algo muscular, quizá, no sé. Sí, bueno, aquí lo más importante también es entender qué es lo que está doliendo, o sea, qué es lo que duele, porque mucha gente a veces cree que es como el cerebro o la misma piel, y realmente la mayoría de dolores de cabeza es lo que usted dice, es la tensión muscular que se genera alrededor, en la parte de la espalda. La migraña tiende más bien a ser como la pulsación a nivel de todos los vasos sanguíneos, por eso es que la migraña es como está solo de un lado o del otro, pulsa o palpita. Nos molesta mucho la luz porque los estímulos que, digamos, interpreta el cerebro, que aunque el cerebro no duele, todos los componentes que lo rodean y lo están defendiendo también molestan. Otro tipo de dolores, como los tensionales, generalmente los sentimos a los dos lados al mismo tiempo, a diferencia de la migraña. Nos molesta a veces como masticar. También hay dolores de cabeza que se deben a mucho estrés o mucha fatiga corporal, entonces más bien están relacionados a la parte de atrás, tienen que relacionar un poco con la nuca, que es más lo que se queda las personas. Ahora, nos encantaría saber, ¿verdad?, qué activa esa migraña, y a lo mejor nos vamos para la pantalla para que usted lo pueda ilustrar mucho mejor y nuestros amigos allá en casa puedan tenerlo aún más claro. ¿Qué puede activar una migraña? Entonces, la migraña básicamente lo que empieza es como se desbalancea cómo funcionan los vasos y las arterias y las venas a nivel del cerebro. Entonces, cualquier cosa que tenga un efecto sobre esto, me la va a activar. Se me puede subir la presión arterial, se me puede bajar la presión arterial, algunas cosas que como, por ejemplo, las que tengan como muchos nitritos, cosas así que pueden alterar la digestión y cambiarme dos, digamos, neurotransmisores muy importantes que tenemos, que todos hemos escuchado, que son la famosa serotonina y la dopamina. Sí. Entonces, cuando se nos varían o se nos desbalancean, esto me va a activar una migraña. Entonces, también trastornos emocionales, estrés, falta de sueño, va a empezar y me va a activar la migraña. Ahora, ¿por qué nosotras igualmente en este padecimiento nos llevamos la rifa? ¿Por qué las mujeres somos más migrañosas? Lo que más las predispone a hacer una migraña es que lo que las hace a ustedes más fuertes o más especiales, que realmente son las hormonas que ustedes tienen, digamos, toda la preparación que tienen las mujeres para todo lo que es poder dar a luz y poder estar embarazadas, son esos cambios hormonales. Los estrógenos y la progesterona tienen un efecto súper importante sobre los vasos sanguíneos y sobre el músculo. Entonces lo preparan para todas estas etapas de la vida que tienen. Entonces estos desbalances, estos cambios hormonales son los que predisponen que las mujeres tengan más dolores de cabeza. Ahora, doctor, cuando mucho se oye de que el dolor sí se concentra aquí y allá, ¿verdad? ¿Cuándo verdaderamente es una migraña y dónde es que realmente se concentra para hacerlo? Sí. La migraña principalmente tiene que ser solo de un lado de la cabeza, generalmente no es toda la cabeza, va solo uno de los lados, y hay unas migrañas que son completamente hacia atrás. Entonces, casi que el paciente le puede decir a uno exactamente en dónde está el dolor cuando es la migraña. Ajá. También uno sienten que pulsa, como es un seteo. Ellos casi que sienten el corazón, pero en la cabeza. Ajá. Eso es lo que la mayoría dice, okay. Como un martillo de agua que está golpeando y golpeando. Entonces ya esto nos estorba la luz, nos estorba el sonido, también vamos a tener cambios, como hemos hablado un poquito de la serotonina, entonces van a haber cambios de humor, la persona no se siente, no tiene ganas de hacer nada, se pone muy de mal humor. También tiene otras alteraciones un poco gastrointestinales, entonces dan náuseas, dan como ganas de vomitar. ¿Por qué? Porque el dolor es una alarma. Okay, básicamente, ¿por qué sentimos dolor los humanos? Porque nos avisa. Exactamente, que algo está pasando. Ahora, cuando la migraña, por ejemplo, arranca la migraña, ¿cuándo podría estar vinculada con los intestinos? Okay. La manera, digamos, más fácil nosotros la relacionamos es cuando los pacientes, digamos, si han sido muy migrañosos, pedimos que nos hagan un diario. Y entonces él empieza a notar que cuando le duele la cabeza, antes comió algo. Okay. Entonces, es la manera más, digamos, saber si fue algo estomacal, es ver qué fue lo último que comí, qué he estado comiendo y qué fue.
y hace cuánto y la cantidad. Entonces ya uno empieza a ver ese patrón y después ahí vemos los alimentos que contengan altos nitritos o altas aminas activas, que es lo que nos molesta. ¿Cuáles son los alimentos que contienen nitritos? Como para darnos un poco de idea de lo que estamos hablando, doctor. Entonces, todo esto son, por ejemplo, el chocolate. Toda esa sensación que dicen que el chocolate me hace sentir bien, me hace sentir enamorado, es porque el chocolate activa serotonina y dopamina. Entonces, eso me da dolor de cabeza. Alcoholes como la cerveza, como el vino, también molestan. Los quesos, los añejos, los que huelen más feo, pero son los más ricos, esos nos van a dar problemas. Igual que todos estos jamones curados, también nos van a dar todo ese tipo de problemas. Ahora, las náuseas y los vómitos también pueden relacionarse, digamos, en un cuadro de estos. Claro que sí. Por todo, digamos, la misma afectación del estómago y como el dolor de cabeza es que nos está molestando uno de los órganos más importantes que tenemos, que es el cerebro, entonces la alarma es muchísimo más grande. Entonces el cuerpo se siente mal porque siente que algo muy malo está pasando. Entonces empiezan con náuseas, empiezan con vómitos, puede sentirse mareado dependiendo qué tan agresiva. Una migraña, ya hay migrañas complicadas, que el paciente hasta puede no sentir un lado del cuerpo o no mover bien una pierna o algo así. Eso podría llegar a ocurrir en una migraña muy severa. Repasemos, doctor, estos podrían ser eventualmente los síntomas. Bueno, ya acaba de hablar usted de náuseas y vómitos, ¿verdad? ¿Qué pasa con el dolor abdominal? ¿Qué tipo de dolor se relaciona con eso? Es un dolor como incómodo, digamos, como la mayoría de personas refiere como el famoso desconsuelo, ¿verdad? Como que no sé qué es lo que tengo, algo me molesta a nivel del estómago, no es ese dolor preciso de que tengo gastritis o no, tengo una gastroenteritis o algo así, o sea, que me indigesté francamente, sino que es un dolor como que el paciente sabe que le duele esta área, pero no sabe exactamente en dónde le está doliendo. Entonces le digo, no, tengo como un desconsuelo. Los mareos y el vértigo, ya lo hablamos, el cerebro no está ajustando bien en ese momento, pues está muy irritado, entonces no va a saber coordinar. Obviamente por el dolor abdominal y las náuseas de vómitos inmediatamente se nos va a quitar. ¿Ganas de comer? Se van completamente. Cansancio generalizado. Híjole, es que son síntomas que uno puede confundirlos incluso con otro tipo de dolencias, ¿verdad? O padecimientos. Exacto. Sí, ahí es donde entonces uno empieza a ver qué pasó primero, qué pasó después, y por eso es que al principio hacer como el diagnóstico de una migraña, un dolor de cabeza, no es tan fácil de detallarlo, sino que uno le pide al paciente eso, que haga un diario, que le cuente a uno. Exactamente, aquí la clínica, la historia que nos cuenta el paciente es súper importante, porque de la nada pueden ser muchísimas cosas. Ahora, migrañas, digamos, ¿podemos hablar de niños migrañosos? Sí, es mucho menos frecuente, pero pueden aparecer migrañas en niños. Todo depende de cosas mucho, es importante el momento al nacer, a la hora del parto, cómo fue, si hubo alguna complicación o un problema en los primeros días, que eso puede generar alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral y eso conllevar a tener migrañas después. Ahora, doctor, hay un estudio que refleja que, digamos, las personas que tienen diarrea, estreñimiento, reflujo, pueden padecer de más dolores de cabeza a lo largo de su vida, mientras que lo padezcan, por supuesto. Exacto, porque la misma, repitiendo, la serotonina y dopamina que se produce también en forma importante a nivel del estómago, entonces en pacientes que tienen problemas estomacales crónicos, lo que se llama ahora el gluten, por ejemplo, toda esta la enfermedad celíaca, todas esas enfermedades que irritan de manera constante el estómago, hacen ese desbalance que por consiguiente nos causan muchas migrañas y dolores de cabeza. Ahora sí, doctor, le pidiéramos algunas claves, ¿verdad?, para detectar cuáles son esos alimentos que nos están provocando todo esto que usted ha comentado, ¿cuáles podrían ser? Sí, ahí más bien lo más difícil de eso es que son generalmente los alimentos que más nos gustan, los que se sienten más ricos. O sea, esos alimentos que a veces uno dice, ¿será o no será tan saludable? Entonces, básicamente, eso es los que vamos viendo. Entonces, ves los quesos fuertes que tienen sabor. Por supuesto, deliciosos. El chocolate, el vino, la cerveza, las carnes curadas, todos estos procesados, ¿verdad? Los embutidos que tienen muchos preservantes. Chorizos, salchicha, jamones. Todo eso, el tocino, todo eso que a uno le gusta mucho, que tiene mucha grasa, por ejemplo, también que hace como mucha dificultad para digerirlos, personas que tengan problemas de la vesícula también con antigüedad, todo eso les puede dar problema. Ahora, cuando hablamos de que los alimentos nos están provocando esto, ¿el dolor, doctor, es inmediato o el dolor puede venir bastante posterior a la ingesta de los alimentos? Normalmente es cuando ya empieza el proceso de la digestión, generalmente más o menos después de la media hora de haberlos consumido y hasta 4 o más horas después de haberlos consumido puede empezar el dolor de cabeza, no es que me lo como y es inmediato. Exacto. Ahora, ¿cómo hacen el diagnóstico, verdad, para evidenciar que tiene un problema que se debe a un problema gástrico, este tipo de migrañas, o que se puede deber a cualquier otra situación?
No, nosotros vemos de dos formas. Una es empezar como a ir quitando de manera sistemática y controlada alimentos. Es un poquito más lento, pero entonces se va buscando. Y la otra es que existen algunas pruebas en donde usamos, ahora que está de moda esto, el famoso del antígeno con el COVID y todo eso, que son como pequeñas proteínas que uno le puede inyectar en la piel al paciente, vamos a veces en la espalda o en el brazo, y ver si hace algún tipo de reacción o no a este antígeno. Entonces uno ya sabe que así como se brota un poquito la piel, se está brotando el estómago. Ahora, doctor, si hay alguna persona que, por ejemplo, estaba como que tiene la sospecha, a lo mejor que el chocolate o que, no sé, algún queso, ¿verdad? Cada vez que come queso, ¿cuánto tiempo, digamos, deberíamos de dejar de consumir esto para evidenciar que evidentemente podría ser el causante? Y si lo debo consumir otra vez para ver si hay ese efecto inmediato malo, ¿verdad? Esto es puramente como el método científico, o sea, se genera una hipótesis, un poquito de prueba de error, entonces lo quito, más o menos 1 o 2 semanas de estarlo consumiendo, mira, si me siento bien, voy a hacer una pequeña prueba, si al par de horas me empiezo a sentir mal, entonces ya uno ya sabe qué es eso. Entonces, pero por eso es súper importante que los pacientes como que lo anoten, nos escriban, es hacer un buen diario de todo lo que estuvo pasando con tiempo, entre más específico es, mejor para nosotros es ir tomando esas decisiones. ¿Cuánto dura una migraña, doctor? Hay migrañas que pueden durar de muy poquito, par de horas o unos minutos, hasta ahí dolores de cabeza que pueden ser muy severos, que pueden durar más de un día, hasta 3 días seguidos con migraña, pueden mantenerse, y lo cual ya se comienza a volver peligroso. Ahora que usted dijo que nosotras las mujeres, por el tema de las hormonas, me pregunto, ¿en la época de la menopausia se podría alterar o podría disminuir? Generalmente ahí tenemos un pico de dolores de cabeza. Okay. En las mujeres tenemos, donde hay más dolores de cabeza es cuando están más bien en la pubertad, cuando están empezando a desarrollar, que empieza a haber un descontrol, a veces antes o después, depende de los embarazos, y ya en la menopausia volvemos a tener otro problema de dolores de cabeza bastante importante. Excelente, doctor, muchísimas gracias, de verdad que sí, por haber venido a compartir con nosotros. Y bueno, chicas, señoras, ¿verdad? Listas y estar checando bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está pasando si estamos en esta situación? Exactamente. Muchas gracias, doctor. Feliz día para usted. Igualmente.